Bueno, pues si te parece, Alberto, vamos a empezar con, lo hemos dividido en bloques. El primero vamos a hablar de bueno, un poco distintos tipos de sociedades y bueno, luego hablamos de la responsabilidad y otras partes. Bueno, muy sucintamente, ¿el derecho mercantil qué es? Para un poco que nos entiendan los televidentes que no tienen nociones. Pues mira, precisamente una definición muy básica sería el derecho que se encarga precisamente del comercio, del mercantilismo, Solo de las para relaciones empresas. comerciales, exactamente. Entonces, un poco es esa rama del derecho que regula no solo las relaciones comerciales entre las partes, sino las propias partes. Es decir, el derecho mercantil nos dice qué tipo de sociedades están en el mercado, cómo es su forma jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, un poco por ahí nos orienta o nos dice cómo tiene que ser, no solo desde el punto de vista objetivo del propio mercantilismo, de la propia relación comercial, sino desde el punto de vista subjetivo, decir, oiga, usted quiere montar una empresa, pues bien, las opciones que se le plantean pues son estas, ¿no? Las distintas formas jurídicas. Por ahora no estaría claro que afecta a empresas y profesionales, ¿no? Porque Sí, ya digo, el planteamiento básico del derecho mercantil es decir, si quien quiera establecer relaciones comerciales o dentro del ámbito comercial, pues tiene que regirse por estas normas. Entonces, no solo las relaciones entre empresarios, sino las propias formas jurídicas que tienen que adoptar las empresas y regular el tráfico mercantil. Vamos precisamente un poquito con esas formas jurídicas. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia también a grandes rasgos entre autónomo, profesional y empresa, digamos? Bueno, empresa, claro, un autónomo, estaríamos hablando de aquella persona que no busca una forma jurídica compleja como puede ser una sociedad, donde se necesitan, pues, mínimo 2 socios para algunas, o otras requiere un capital social elevado. Entonces busca, pues, establecerse él por sí mismo, como se da de alta y funciona como una pequeñísima empresa, por decirlo así, y la empresa sí ya requiere mayores formalismos, porque ahí ya entra la forma jurídica, que tiene que ser determinada, viene especificada en la norma, tiene que cumplir una serie de requisitos y evidentemente pues inscribirse, por ejemplo, en el registro mercantil, cosa que el autónomo pues no necesita hacerlo. Entonces, básicamente es una cuestión de ir de sencillez a complicación. Es decir, lo mínimo, lo más sencillo es un autónomo y se va complicando la cosa hasta llegar a las sociedades anónimas o sociedades en comandita, etcétera. Sí, porque el autónomo es casi inmediato, ¿no? Claro. Simultáneos, uno va, se da de alta en la sociedad autónoma y se acabó, ¿no? Exactamente, y prácticamente, correcto, no tiene mayores trámites porque es muy sencillo de empezar a trabajar como autónomo. Muy bien, se habla mucho de las pymes, que son pequeñas y medianas empresas, se habla a veces de las grandes empresas multinacionales. ¿Está más o menos trazada la diferencia entre lo que es pequeña, mediana, gran empresa? Hombre, se usan criterios para definir, más que nada, bueno, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente son 2 criterios, el criterio de número de trabajadores y el criterio de volumen de negocio. Entonces, se clasifica, efectivamente, las empresas se clasifican en esos, yo diría 4 incluso, yo incluiría la microempresa, aquella empresa de menos de 10 trabajadores con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, que estaría ahí en ese primer escalón. Luego pasaríamos a la pequeña, mediana y grande según el volumen de negocio, ¿no? Entonces, un poco el criterio de la diferenciación entre una y otra sería pues el criterio del volumen de negocio prácticamente y los trabajadores, aunque no es quizá el más, porque hay empresas de alta tecnología que con muy pocos trabajadores generan un volumen de negocio brutal. Pero bueno, esos 2 criterios podrían servirnos para definir y hacer una estructuración, por decirlo así, de las empresas, ¿no? Empresas tecnológicas que están revolucionando, al menos en Estados Unidos, el sistema laboral, ¿no? Hace poco aparecía un poco las condiciones que tiene, por ejemplo, la empresa Google, ¿no? La empresa americana allí en California. Los trabajadores, por una parte, tienen unas condiciones salariales impresionantes, tienen comida gratis, tienen un masajista, piscina, es una revolución, ¿no?, en el mercado laboral. Sí, ciertamente, es algo que a lo mejor deberíamos de tener nosotros también en cuenta, porque no se tiene, normalmente el empresario, lo que es los trabajadores, lo ve más como una carga que como el potencial realmente activo, que es, pues es un potencial humano importante, y es un activo, como bien dices,
es un activo en la empresa que es para tener en cuenta. Pero bueno, todavía Vamos despacio. Estamos avanzando, pero bueno, todavía se va a un ritmo un poco lento. Bueno, pues vamos un poco si ves, Alberto, a distinguir, ¿no?, autónomos y tipos de sociedades. Bueno, no vamos a hacer una descripción muy, en fin, prolija, porque si no la gente apagaría la televisión, pero sí un poco a grandes rasgos, si una persona está dispuesta a dar el salto, cosa que de alguna forma se recomienda, ¿no?, sobre todo personas que están desempleadas o que están empleadas pero que ven un poco su potencial limitado y tienen dudas, a ver, ¿qué me hago? ¿Autónomo? ¿Monto una sociedad civil, una sociedad limitada, una cooperativa? ¿Cuáles serían un poquito las ventajas y inconvenientes de cada modelo? Porque supongo que, claro, no hay modelos perfectos, es adaptarse, ¿no? No, ciertamente, claro. No es tanto una cuestión de... más bien hay que tener primero en cuenta qué se quiere hacer y después buscar el modelo y adaptar, o sea, buscar el modelo que se adapte a lo que se quiere hacer. A grandes rasgos, podríamos definir que, bueno, el autónomo, pues, no necesita... prácticamente la ventaja que tiene el autónomo es que puede entrar a trabajar casi inmediatamente, es decir, el proceso es muy breve, tiene que darse de alta en Hacienda, en la Seguridad Social y poco más. Pagar. Evidentemente, pagar y comprarse un libro de visitas para la inspección, que eso siempre, en cualquier momento puede aparecer un inspector. Pero, quiero decir, es un trámite muy sencillo, tiene esa rapidez, esa inmediatez, puede un autónomo enseguida ponerse a trabajar. Esa es una de las ventajas. La otra es que eres tu propio jefe. Entonces, como autónomo... Suena bien, ¿no? Sí, eso es muy atractivo, eso es cierto. Uno es su propio jefe. Lo dice uno que es autónomo, ¿no? Creo. Claro, evidentemente. Yo hablo con conocimiento de causa precisamente porque sé lo que es llegar cuando uno quiere o trabajar a la hora a la que uno le apetece, ¿no? Evidentemente todos tenemos un horario de atención al público, pero es cierto que uno se marca el horario como le apetece y organiza, sobre todo, organiza el trabajo como quieren, ¿no? Entonces, pero algo malo tendrá ser autónomo. Bueno, sí, ciertamente sí. Uno lo que le puede echar para atrás a la hora de hacerse autónomo son las cargas tributarias y cargas fiscales, de seguridad social más bien, porque salvo que tengas una mutualidad a la que afiliarte en un primer momento, antes de meterte en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, la carga social o lo que hay que pagar a la Seguridad Social, pues a veces echa un poco para atrás, porque es que es todos los meses una cantidad de dinero que, bueno, evidentemente, pues a todo el mundo le cuesta y le sale del bolsillo. Y entonces eso es un poco lo que echa para atrás. Y, por supuesto, que tenemos que cobrar un 18% de IVA, nos tienen que retener los profesionales o empresas que nos facturen el 15%. Entonces, sí es cierto que hay un poco de... por ahí, por esas cargas, es por donde puede uno echarse atrás a la hora de intentar ser autónomo. Pero, ya digo, en general el proceso es fácil y, sobre todo, que esa libertad que da el organizarse uno su trabajo y trabajar para 4 o 5 empresas sin ningún problema, yo creo que compensa y estoy echando flores a obviamente, a mí me encanta, bueno, en fin, que yo como presentador del programa y como ciudadano, digamos, normal, bueno, o sea, al margen de estar de este lado, es decir, cuando se acaba el programa, a mí me encanta cuando alguien me da un consejo que él mismo está involucrado, es decir, en este caso, claro, está hablando bien de algo que está saboreando un profesional del tema, o sea, que por lo tanto será algo placentero. Pero, de todas maneras, los que eligen modelo societario, ¿por qué es? Bueno, principalmente primero es un análisis de lo que quieren hacer y después de los, pues, precisamente, ventajas e inconvenientes de cada modelo para lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autónomo está muy bien para este tipo de trabajos, así como es el abogado y tal, porque efectivamente nos da mucha libertad de movimientos. Lo que yo no aconsejo nunca es para hacer un negocio, para montar una empresa, es una sociedad civil o una comunidad de bienes. Ese tipo de formas jurídicas, lo siento, pero es así. O sea, la responsabilidad ilimitada del socio en esas sociedades creo que es un error. Es un error para meterse en el mundo mercantil. Hablaremos de la responsabilidad, pero de todas formas la sociedad civil se diferenciaría de los tipos del resto de sociedades fundamentalmente en eso, en la responsabilidad. Sí, es